Bueno, estamos acá con Pablo Canciani, que estuvo con nosotros famoso ya. Ya lo hicimos famoso. Todos los medios. Investigador principal del CONICET, además es director de estudios de cambio climático de la UCA, y también estamos con Fabio Ketglas, un amigo de, no vamos a decir cuántos años. Muchos. Que Fabio es experto en gestión de ciudades y desarrollo territorial. Exactamente. Eso. Pablo, la primera pregunta es, bueno, nos sucedió lo que nos sucedió, sí. Llovió, vos tuviste una frase que nos gustó muchísimo, que decías que esto no fue un desastre climático, sino un desastre socioambiental. Exacto. Ahora, la gente se pregunta, ¿vamos a estar expuestos en los próximos meses, en los próximos años, a situaciones iguales? ¿Qué es lo que habría que hacer ya, y le pregunto a los dos, para empezar a cambiar? Mira, hoy se dijo, seamos ciudadanos. O sea, cuando uno empieza a trabajar el tema ambiental o socioambiental, para ser más correcto, uno ve que en la base de toda esta cuestión estamos nosotros, nuestros consumos, nuestras decisiones, nuestras elecciones. A nosotros de chiquitos nos enseñó que el 25 de mayo era porque el pueblo era soberano y que tenemos que ser exigentes con los candidatos y políticos que elegimos. En lo ambiental tenemos una gran responsabilidad, así como los medios tienen una gran responsabilidad, que es que el ciudadano esté informado y sepa elegir. Y que se diga la verdad de lo que está pasando con la contaminación, porque al fin y al cabo cada comunidad construye su futuro. En estos temas ya sabemos y se está diciendo que este tipo de eventos, con trabajos, por ejemplo, creo que corresponde decir los nombres de investigadores como la doctora Olga Penalba y Matilde Rusticucci de la UBA, que son las que han trabajado mucho en extremos climáticos, hay una demostración concreta de que esto va a ir de mal en peor. No sabemos bien cuánto va a empeorarse, puede ser que de acá hasta 2 años no vuelva a pasar, pero puede ser que en un mes vuelva a pasar, o sea... ¿Va a empeorar porque va a seguir lloviendo, va a llover más fuerte? No, va a seguir por nuestra situación? No, va a seguir empeorando la situación de cambio climático y deterioro ambiental a nivel mundial. Entonces, eso se puede encarar de 2 maneras, reduciendo las causas del deterioro ambiental, sobre todo para los que son más responsables, que son los países centrales, y en países como el nuestro tratando de adaptarnos y ver cómo construir mejor nuestras sociedades para poder enfrentar esa situación. Parte de esa solución es trabajar con los sistemas científicos, donde yo en ciencia incluyo las ciencias sociales, todo lo que son ingenierías, arquitectura, desde el punto de vista de investigación y desarrollo. Poco convocados por la dirigencia política de todas las épocas. Poco convocados. Poco convocados, sí, yo creo que hay... Digo poco para ser elegante. Yo creo que en todos los partidos hay 1 o 2 personas que se acercan al sistema científico. Pero... 1 o 2 personas. Y sí. Está bien. Fabio, experto en gestión de ciudades. Sí, la ciudad hemos gestionado mal, obviamente, por lo que estamos viviendo. Bueno, asumir la ciudad como una complejidad específica, en esa especificidad entran muchos factores. De alguna manera es el único nivel del Estado que tiene una materialidad muy concreta, que no es abstracta. Bueno, la ciudad metropolitana tiene esta composición plurimunicipal, es a su vez hábitat, centro de logística, paisaje. La ciudad es el lugar donde se construye la identidad de las personas, o sea, somos más de nuestra ciudad que de nuestros estados, de alguna manera, ahí construimos desde el tono de voz hasta la forma de manejarnos, etcétera. No fue un descubrimiento reciente, digamos, hace muchos años que sabemos que la ciudad merece una observación, una reflexión y un tratamiento específico. ¿Y qué fracasó acá? Fracasaron muchas cosas. Yo últimamente estoy dividiendo para tener una secuencia temporal en el antes, el durante y el después, digamos, en el antes poniendo lo infraestructural, y sobre todo, bueno, esta perspectiva de cómo gestionar la apropiación territorial, digamos. Cómo trabajar sobre un hecho que era inevitable, que es que las ciudades nuestras, estas 2 por lo menos, fueron fundadas originalmente para receptar una cantidad de gente, y luego la metropolitanización que se produjo por el desarrollo industrial hizo que se expanda la famosa, lo que se llama la mancha de aceite. Es muy sensato lo que dicen los ambientalistas, dicen, no es que el río sube, sino que la ciudad baja hacia el humedal, digamos, ¿no?
bueno, esta versión de las cosas, pero en tal caso, cuando eso no pasa de un jueves a un viernes, eso tarda 10 o 20 o 30 años en construirse los anillos metropolitanos y se van advirtiendo los problemas de estar construyendo en áreas bajas, sobre los cursos de los ríos y ver los cambios. Y ahí fracasó nuestra perspectiva de Estado, no solo las obras, nuestra perspectiva de Estado. El hecho de que no tengamos instituciones metropolitanas, porque ponemos mucho énfasis en las obras. Pero, por ejemplo, el hecho de que no tengamos instituciones metropolitanas, por más que tengamos obras, es un gran déficit también respecto de lo que fracasó, o sea, nuestra perspectiva de Estado. En el durante, fracasó en no tener política pública de emergencia. Política pública de emergencia, y acá hago un hincapié, lo dije en muchos lugares, política pública de emergencia urbana, que es una emergencia específica. No es lo mismo que la emergencia en el campo de batalla, digamos. Específica. Es específica porque el señor que está viviendo una emergencia lo que quiere es volver a su casa y volver al trabajo. O sea, no es un herido de guerra que hay que sacarlo y no tiene ningún problema hasta que te curen la herida, digamos. Entonces, porque a uno lo arrancan, la circunstancia, no los órganos de salvataje, lo arrancan del hábitat. Entonces, hay una ruptura muy fuerte sobre la cotidianeidad, hay un golpe tremendo. Y ahí nosotros, como sociedad, digo, ¿no? Un poco venimos retrasados en cómo concebir esta política pública de emergencia, que tienen que usar muchos dispositivos. O sea, no es solo entrenar gente en temas sanitarios. Hay muchas cuestiones en juego. O sea que está muy bien esto de decir, somos solidarios, salimos con la bolsita, con los colchones. Ahora, toda esa fuerza, ponerla en la prevención. Exacto. Ahí está la palabra es que son clave. fuerzas distintas, ¿no? A ver, porque la segunda... Yo quiero decir, la segunda puede ser pero puede ser voluntarista. La podemos organizar nosotros, decimos, bueno, es en la catedral, van los camiones, no importa si el camión es muy grande o muy chico, la gente dona el viaje en camión y sabemos que tenemos que ir, y después en tal barrio no llegó y bueno, los medios de comunicación van diciendo, entonces el otro camión va al barrio que no llegó y nos ponemos la pechera, pero las cosas las vamos pasando de mano en mano. Lo anterior no es así. El trabajo sobre una política pública de emergencias urbanas es protocolo, líneas de mando, conocimiento de manejo de cierta tecnología. Es una cosa, es un dispositivo organizado. Pero para eso tiene que haber un interés político. Bueno, es una decisión política. Y un ciudadano comprometido y ahí, también, ¿no? Porque le pido disculpas. es responsable. Usar la palabra ciudadanía, ciudadano, ciudad. El gran problema de fondo que nosotros circulamos sobre esta palabra y que no le decimos a la gente, y me parece que es honesto decirlo, es que la ciudadanía es una palabra que evoca cosas muy hermosas, la emancipación del hombre, etcétera, pero la ciudadanía es trabajosa, no es cómoda. Es un trabajo. Claro, porque para ser buen ciudadano hay que estar informado, para ser buen ciudadano tengo que ir a la reunión de padres de mis hijos, para ser buen ciudadano tengo que tener la capacidad de diálogo con alguien que piensa diferente. Ser un buen ciudadano es un laburo bárbaro, para decirlo en criollo barrial. En cambio, ser consumidor es bastante más sencillo si uno tiene los recursos disponibles, y todos los medios sociales de todos los días están muy orientados por cuestiones de mercado, y son legítimas, etcétera, a formarnos como consumidores, más críticos o menos críticos, y la cuestión de formarnos como ciudadanos está más lábil en la sociedad. Está dicho como que qué bueno que es, pero nadie nos dice el trabajo que es. Decías... Sí, no, hay ya ONGs que están trabajando esto de manera concreta, porque de hecho los cambios son de abajo para arriba, bottom up, como dicen los organismos internacionales. Y el tema es que lo que falla en Argentina en todas las áreas es la prevención, o sea, reaccionamos ante el desastre, pero no hay protocolo. Y un poco retomando lo del programa de la semana pasada, se criticó al servicio meteorológico, que hace, como se dijo varias veces, lo que puede con lo que tiene. No ha habido una demanda social ni empresarial porque el sistema científico se utilice y se lo apoye. No ha habido una demanda tampoco social que presione para que existan estos sistemas preventivos de accidentes o de desastres. Porque, por ejemplo, si tenemos el mejor servicio meteorológico nacional del mundo, que da una alerta, y después no hay un protocolo, como decías vos, de cómo tenemos que reaccionar, qué zonas hay que evacuar para evitar las muertes, reducir los riesgos en la construcción para que esa construcción en esas zonas que pueden ser vulnerables por más infraestructura y más medidas de gestión del territorio que se tomen, puedan sufrir, sobre todo frente a lo desconocido del cambio ambiental, no sirve de nada. O sea, se necesita toda esa infraestructura, y eso es responsabilidad que el ciudadano, trabajando, informándose correctamente y participando desde la comunidad para arriba, sea demandante, y que el político o el empresario sepa que está con esa presión para hacer las cosas bien. A ver si nos vamos de un extremo al otro. El desastre,
no había defensa civil, un desastre. Hoy, alerta y como fue moderado. Moderados. Y ya los funcionarios en la ciudad, conferencia, ahí estamos con las camionetas, Muy con serios, todo. claro. ¿Es un extremo o está bien o es lo que corresponde? Bueno, yo en el estado psicológico que debe Eso haber me quedado, acuerdo, sí, es probable, pero quiero decir que si una persona en Saavedra tuvo 70, 80 centímetros de agua, o en La Plata, que quizás en algún lugar todavía están sacando agua, y hay una situación de tormenta, etcétera, hoy los perdono si exageran un poquito, digamos, Está porque bien. hay mucha gente que perdió seres queridos, perdió todo, etcétera. El tema es que el impulso nos dure, digamos, el impulso nos dure no en el sentido de dar alertas, sino en el impulso ordenatriz, organizador. Nos dure. No nos que dure. generalmente no nos dura nada. Esas Bueno, cosas ese es también. un tema muy importante y entender acá que la única manera clara en que nos dure es que la agenda urbana ocupe el lugar que tiene que ocupar. Porque en esta ciudad, veleidosa ciudad, se puede ser candidato, representante por la ciudad, sin hablar de los problemas urbanos, sin hablar de la cinta verde, la cloaca, los reservorios. Se puede ser perfectamente candidato y hacer una carrera exitosa, hablando, y que yo no quiero, que no es uno u otro, hablando del acuerdo con Irán o del problema macroeconómico, etcétera. Y entonces decir, pero digamos, de los 60 representantes, nadie habla de los problemas urbanos. No. Entonces, En los debates están casi ausentes. y entonces no podemos resolver ningún problema si primero no le damos categoría al problema. Nos queda un minutito. Le voy a hacer una pregunta. Si fueran ustedes presidentes, ¿no? Presidente de la... ¿Qué es lo primero que habría que hacer hoy, Pablo? Muy cortito, por favor. Bueno, inversiones, hay varias cosas que hay que hacer. La primera es inversiones en infraestructura y en sistemas de alerta, prácticamente sistemas de alerta desmantelados. Y después yo creo que la otra cosa que hay que trabajar muchísimo es el tema del rol de la comunidad, que todo este tema social y ambiental se trabaja desde el municipio para arriba, no al revés. Yo coincido con esa agenda y agregaría algo. La Argentina, cortito. el Estado federal, los Estados provinciales, los Estados municipales gastan un montón de plata en comunicación. Hay 4 o 5 consignas que con que se lleven el 20% de la pauta, tendríamos a la gente mucho mejor entrenada. Y yo me gustaría marcar algo, ¿no? Existe en nuestro país el Sistema Federal de Emergencias. Tiene un presupuesto de 200 millones de pesos por año y no actuó. Ese es otro problema también. Un problema. Un problema. ¿Nos vamos? Buenas noches, gracias. Con Paulino Rodríguez.